Bien, en el video anterior habíamos visto hasta eh, la luz. Vimos cuando Newton, expliqué cuando Newton descubrió que la luz blanca se dividía en sus colores y pasaba a través de un prisma. Y lo que no se ve es lo que no vimos fue el efecto fotoeléctrico, el cual no es explicado con la teoría ondulatoria, ¿sí? El electrodo negativo, lo que se descubrió fue que el electrodo negativo dentro del tubo al vacío, esto sería lo que se utilizó para la experiencia, el equipo que se utilizó. El electrodo negativo dentro del tubo al vacío es de metal puro, y cuando la luz de energía suficiente incide sobre el metal, los electrones son expulsados de su superficie, entonces se dirigen hacia el electrodo positivo y forman una corriente que fluye por el circuito. En otras palabras, se hace incidir radiación electromagnética de suficiente energía mínima sobre una superficie metálica, esa superficie metálica sería el electrodo negativo. Dentro de un tubo al vacío, los electrones son expulsados del metal. Acá se ve cómo son expulsados del metal, generando una corriente eléctrica, la cual aumenta, ¿sí?, cuando se incrementa la intensidad de la radiación. Esto sería lo que se conoce como efecto fotoeléctrico. Bien, se descubrieron dos cosas. Primero, que los electrones son expulsados solo si la luz tiene una longitud de onda corta. Y lo otro que se descubrió fue que el número de electrones emitidos por segundo aumenta conforme se incrementa la brillantez de la luz. En ese momento, la energía del fotón de luz es suficiente para iniciar el efecto fotoeléctrico. Bien, Einstein dio respuesta al problema empleando la idea de Planck. Según él, cada fotón puede transferir su energía a un electrón durante una colisión. Cuando aumenta la intensidad de la luz, se incrementa el número de fotones que incide sobre cierta área por segundo. Bien, los espectros atómicos y el átomo de Bohr. Los sólidos, líquidos y gaseosos a alta presión generan lo que se conoce como espectros continuos. Cuando se hace pasar una corriente eléctrica a través de un gas en un tubo al vacío a presión muy baja, la luz que emite ese gas puede dispersarse con un prisma en líneas nítidas distintas. Este espectro de emisión, ¿sí?, se describe como espectro de líneas brillantes. Se puede también dirigir un haz de luz blanca a través de un gas y analizar el rayo que emerge. Las longitudes de onda que se absorban en el espectro de absorción son las emitidas en el experimento de emisión. Bien, un átomo de cada elemento exhibe su propia serie característica de líneas en un espectro de emisión o de absorción, y estos espectros serían como las huellas dactilares que permite identificar elementos diferentes en una mezcla, aun si hay trazas, es decir, si hay muy pequeña cantidad de esos elementos en la muestra. Bien, y abajo tienen un ejemplo de ejercicio sobre energía de la luz. Dice que tiene un espectro de emisión del hidrógeno que se observa una línea verde de longitud de onda, y ahí tienen el valor, que es 4,86 por 10 a la menos 7 metros, y lo que hay que hacer es calcular la energía de un fotón de esta luz verde. Entonces lo que se utiliza era la ecuación de Planck que habíamos visto antes, donde la energía es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz dividido la longitud de onda del espectro de emisión. Entonces, la constante de Planck tenía un valor de 6,626 por 10 a la menos 34 Joule por segundo. La velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, dividido la longitud de onda,
que en este caso tenía un valor de 4,86 por 10 a la menos 7 metros. Cuando se resuelve todo eso, da como resultado 4,09 por 10 a la menos 19 joule sobre fotón. Bien, y después lo que hace es calcular la cantidad de energía total en kilojoule que emitiría una mol de átomos. Entonces, el resultado lo quiero en kilojoule sobre mol, con el resultado que obtuvo antes, 4,09 por 10 a la menos 19 joule sobre átomo, multiplica por un kilojoule y se sabe que un kilojoule son 1000 joule, así que abajo 1000 joule, se pueden tachar esos joule. Y se sabe que un mol, que es lo que quiero que aparezca abajo, en un mol tengo 6,022 por 10 a la 23 átomos, así que de esa manera puedo tachar átomos. Y ahí me quedaría en kilojoule sobre mol. Cuando se resuelve esto me da 2,46 por 10 a la 2. Bien, en cuanto a cuando se hace pasar corriente a través de hidrógeno gaseoso a presión muy baja, se produce un espectro con varias series de líneas, y a fines del siglo XIX lo que pudieron hacer es demostrar que las longitudes de ondas de líneas del espectro del hidrógeno pueden relacionarse mediante una ecuación llamada ecuación de Balmer-Rydberg, que sería esta acá, es 1 sobre la longitud de onda de la línea espectral, es igual a la constante de Rydberg, que tiene un valor de 109.677,58 1 sobre centímetro, por 1 sobre n al cuadrado menos 1 sobre m al cuadrado, donde n y m son números enteros y m siempre es mayor a n. Bien, en 1913 se escribieron ecuaciones que describían al electrón del átomo de hidrógeno girando alrededor de su núcleo. Recuerden que el hidrógeno, el protio sería, que es el más común, tiene un protón y un electrón y no tiene neutrones. Bueno, entonces esas ecuaciones que se escribieron describían al electrón del átomo de hidrógeno girando alrededor del núcleo en órbitas circulares, ¿sí? Y también se incluyó el supuesto de que la energía estaba cuantizada, lo cual significaba que solo eran posibles algunos valores de energía electrónica. Los electrones solo pueden ocupar ciertas órbitas discretas y a su vez absorben o emiten energía en cantidades definidas conforme se desplazan, ¿sí?, de una órbita a otra. Cada órbita corresponde a un nivel de energía definido. En este caso está representado los niveles de energía con formas circulares, el núcleo, ¿sí? Y en este caso estaría representado n igual a 1 el primer nivel de energía, n igual al 2 el segundo, n igual a 3 el tercero. Y acá lo que hacen fue representar un electrón que pasa de un nivel de energía mayor, pasa a uno menor. Entonces, de esa manera, un fotón es emitido con energía, ¿sí? Y la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Y si yo hago lo contrario, la energía de órbitas va en aumento. Si el electrón pasa de un nivel de energía inferior hacia uno mayor, aumenta la energía. Es decir, que se emite energía, no que se absorbe. Bueno, cuando la teoría de Bohr explicaba en forma satisfactoria los espectros del hidrógeno y de otras especies, pero que tuvieran un solo electrón, no podían calcularse las longitudes de onda de los espectros de especies o de elementos más complejos. Ese era el problema que estaba con el átomo de Bohr. No podía explicar aquellos elementos que sean un poco más complejos y que no tengan más de un electrón. En 1916, Sommerfeld
imaginó a las órbitas elípticas, ¿sí?, en vez de circulares, que sean elípticas, pero aún así el enfoque de Bohr estaba destinado a fracasar. A partir de ahí, o sea, a pesar de que estaba destinado a fracasar, a partir de sus estudios surge la mecánica cuántica para el tratamiento de partículas pequeñas. Y quedan sin responder dos interrogantes importantes. Uno es cómo están distribuidos los electrones en los átomos, y el dos es cómo se comportan estos electrones. Bien, en 1925 Broglie predijo que una partícula de masa m y velocidad v deberían tener una longitud de onda asociada con ella. Entonces, surge esta ecuación donde se relacionan esos términos. Dice que la longitud de onda, ¿sí?, es igual a la constante de Planck dividido la masa de la partícula por la velocidad que tiene esa partícula. En 1927, Davison y Hermer demostraron que un cristal de níquel difractaba electrones. Esto demostró que los electrones tenían propiedades ondulatorias. Bien, este ejemplo de ejercicio son dos cálculos diferentes en el cual les pide que calculen en ambos la longitud de onda en metros, ¿sí?, de un electrón que viajan a una cierta velocidad. El primero les dice que calculen la longitud de onda en metros de un electrón que viaja a 1,24 por 10 a la 7 metros sobre segundo, y la masa del electrón es de 9,11 por 10 a la menos 28 gramos. Y el segundo les dice que calculen la longitud de onda de una pelota de béisbol cuya masa es 5,25 y viaja a 92,5 minutos por hora. Bien, en el primer caso, ¿sí?, la masa pasada a kilogramos es 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos, y aplican la ecuación que vimos antes. La longitud de onda es igual a la constante de Planck dividido la masa por la velocidad. Cuando ustedes resuelvan eso, van a ver que les da un valor de 5,87 por 10 a la menos 11. Y en el caso B, la masa la pasan a kilogramos porque estaba en onzas, y la velocidad, que estaba en millas por hora, la pasan a metros sobre segundo. Una vez que tienen pasado a las unidades correspondientes, aplican en la misma ecuación, o sea, la longitud de onda es igual a la constante de Planck dividido la masa por la velocidad. Y ahí les va a dar un valor de 1,08 por 10 a la menos 34 metros. Bien, la visión de la mecánica cuántica del átomo se basa en las propiedades ondulatorias de la materia. No se puede determinar con precisión la trayectoria que siguen los electrones cuando se están moviendo alrededor del núcleo atómico. En 1927, el principio de incertidumbre de Heisenberg dice que es imposible determinar con exactitud el momento y la posición de un electrón en forma simultánea. O sea, puedo saber o uno o lo otro, pero no puedo saber exacto en qué momento y en qué posición está un electrón. Las ideas básicas de la mecánica cuántica son las siguientes. Uno es que los átomos o las moléculas solo pueden existir en ciertos estados de energía, y en cada estado posee una energía definida. Para cambiar su estado debe absorber o emitir energía. Después, cuando los átomos o moléculas absorben o emiten radiación, modifican su energía, y el cambio de energía está relacionado con la frecuencia o la longitud de onda de la luz que emite o absorbe, según la siguiente ecuación. Bueno, en este caso la energía es igual a la constante de Planck por la velocidad. La energía es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Perdón, sobre la longitud de onda. Y el
Tercer supuesto es que los estados de energía permitidos de los átomos o moléculas pueden describirse mediante números cuánticos. Esos números cuánticos más adelante vamos a ver que son 4. La ecuación de Schrödinger surge en 1926, modificó una ecuación ya existente que lo que hacía era describir una onda estacionaria tridimensional, imponiendo ciertas restricciones de longitudes de onda que sugerían las ideas de Broglie. La ecuación modificada le permitió calcular los niveles de energía para el átomo de hidrógeno y la ecuación solo se ha resuelto con exactitud para especies con un solo electrón, como es el hidrógeno, el helio, el... Bien, para átomos y moléculas más complejas se necesitan suposiciones simplificadas. Esta sería la ecuación que no voy a desarrollar porque es bastante complicada. Bien, dentro de los números cuánticos ya le había adelantado que se podían describir 4 números cuánticos. Se usan esos números para designar la distribución electrónica en todos los átomos y las configuraciones electrónicas. Un orbital atómico es una región del espacio en la que existe la posibilidad de encontrar un electrón. ¿Sí? Esos números cuánticos son, primero, el número cuántico principal se designa con la letra n, lo que hace es describir el nivel principal de la energía, es decir, el nivel de energía en el que están. Toma valores desde 1 en adelante, puede ser 1, 2, 3, 4, bueno, y más. El que sigue es el número cuántico del momento angular, se simboliza con la letra L en minúscula, designa un subnivel o una forma específica del orbital. L toma valores como desde 0 hasta n-1, o sea, va a tomar valores de L igual a 0, 1, 2, hasta n-1, o sea, a cada valor de L se le da una notación literal. Cada letra corresponde a un subnivel diferente y a un orbital con forma distinta, es decir, S, P, D y F. Cuando L es igual a 0 va a tener un orbital S, cuando L es igual a 1 el P, cuando L es igual a 2 el D, bueno, y así sucesivamente. El otro número cuántico es el número cuántico magnético, se simboliza con la letra ML y designa un orbital específico de una subcapa. Toma valores de -1, 0, más 1. O puede ser -2, -1, 0, más 1, más 2. Bien. Y el último número cuántico es el número cuántico de spin, se simboliza con la letra ms, se refiere al giro del electrón y a la orientación del campo magnético que genera ese giro. Toma dos valores, uno es +1/2 y el otro es -1/2. Bien, los valores de n, l, ml y ms describen un orbital atómico en particular y cada orbital atómico no puede alojar más que 2 electrones con espines opuestos. Eso es el principio de Hahn. Acá estaría resumido. El nivel 1 tiene el subnivel 1 y el orbital S. L vale 0, ML 0 y admite hasta 2 electrones, así que tiene +1/2, -1/2. En el nivel 2 voy a tener el subnivel 2, ¿sí? O sea, que n vale 2 y 2. El L para el S vale 0, para el P vale 1, ML en el S vale 0 y en el P, como tengo 3 orbitales, va a valer -1, 0, más 1. Y el MS
vale también más un medio menos un medio, más un medio menos un medio. El S admite 2 electrones, el P admite 6 y lo que da un total por nivel de 8 electrones. En el caso de n igual a 3, tengo 3 orbitales, S, P y D, el subnivel es 3. En el L para el S tengo 0, para el P 1 y para el D 2. En el caso de ML, para S es 0, para P menos 1, 0 más 1. Y en el caso de D, menos 2, menos 1, 0 más 1 más 2. Y MS tiene valores más un medio, menos un medio. El S tiene 2 electrones como máximo, el P tiene 6 orbitales, así que son 6 electrones. Y el D tiene 5 orbitales, así que son 10 electrones, lo que suma un total de 18 electrones. Si yo quiero representar mediante una figura, si yo quiero representar la conformación de cada uno de los orbitales, el orbital S tiene una simetría esférica, o sea que es redondo, y cada serie de orbitales atómicos P se asemeja a 3 mancuernas de gimnasia aplanadas de brazos iguales perpendiculares. Cada orbital P tiene un plano nodal en el cual las probabilidades de encontrar el electrón es 0, donde está el plano, donde está el punto donde se unen la figura del orbital P. Y los electrones pueden encontrarse en cualquiera de los lóbulos del orbital P. El subíndice, como son 3 orbitales, el subíndice es X, Y o Z, indica el eje a lo largo del cual se dirige el orbital. En cualquier átomo, todos los orbitales del mismo número cuántico principal tienen semejante tamaño. Bien, y en un átomo los valores grandes de n corresponden a orbitales de mayor tamaño. Cuanto más grande sea n, mayor va a ser el orbital. Cada orbital con un valor dado de n se vuelve más pequeño conforme aumenta la carga nuclear, y dos electrones que ocupan el mismo orbital con espinos opuestos se dice que están apareados. Cuando no está ocupado por dos electrones y hay un solo electrón, se dice que ese electrón está desapareado. En este esquema se representa como, a medida que aumenta, por empezar, esto sería una esfera que es el orbital S, y lo que hace es mostrar cómo al aumentar el nivel de energía aumenta el tamaño del orbital. 1s, 2s, 3s. Bien, y en este caso se representan los orbitales P. Fíjense cómo el PI es porque está sobre el eje Y, PZ es porque está sobre el eje Z y PX es porque está sobre el eje X. Acá ya tengo representado, estos eran los dos lóbulos que yo les decía, y lo que decía antes es que es imposible encontrar un electrón, o sea, no hay probabilidad de encontrar un electrón ahí en el medio. O están en este lóbulo o en este otro lóbulo, o en ambos lóbulos. Bien, lo que se representa acá con verde es el orbital D, y los que se representan con lila son los orbitales F. Bien, la configuración electrónica aparece en la tabla periódica, eso ya lo saben por el propedéutico. La distribución electrónica que se describe para cada átomo es lo que se conoce como configuración electrónica. Esta configuración corresponde al átomo aislado en su estado energético más bajo o no excitado, y para determinar estas configuraciones se utiliza como guía el principio de Aufbau. Cada átomo se construye agregando el número apropiado de protones y neutrones al núcleo, como lo especifican el número atómico y el número de masa, y se agrega el número necesario de electrones a orbitales en forma tal que el átomo tenga la menor energía total. Dos reglas que ayudan a predecir las configuraciones electrónicas son: uno es que los electrones se asignan a orbitales según el valor creciente de n más 1, y el 2, en las subcapas con el mismo valor de n más 1,
de N más L. Y el segundo, en las subcapas con el mismo valor de N más L, los electrones se asignan primero a la subcapa con menor valor de N. El orden común de llenado es el siguiente: primero el 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. (4s), 3d, 4p, 4d, 5s. Bien, la estructura electrónica de los átomos se rige por el principio de exclusión de Pauling, que dice que dos electrones de un átomo no pueden tener los mismos 4 números cuánticos. Un electrón que ocupa un orbital por sí mismo, o sea que está solo, está desapareado, y para usar el diagrama de las diagonales, para poder determinar la configuración electrónica de un determinado elemento, se debe seguir el orden de las flechas, o sea, de abajo hacia arriba. Primero empiezo por acá, continúo por el 2s, continúo 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, bueno, así sucesivamente. En este caso, el mión tiene 10 electrones, así que 1s2, 2s2, ya son 4 electrones, 2p6, y ahí termina, son 10 electrones. El número de adelante me está indicando el nivel, ¿sí? Es el número n, el número cuántico n, indica el nivel. El s lo que está indicando es el subnivel. Y arriba de cada uno de los subniveles, o sea, de orbitales, el número S me indica la cantidad de electrones presentes. Bien, la primera capa solo tiene un orbital 1s, este puede tener como máximo 2 electrones, y para completar los orbitales se debe continuar o se debe seguir con la regla de Hund, que dice que todos los orbitales de una subcapa dada primero se ocupan con un solo electrón, ¿sí? O sea, primero, por ejemplo, en el orbital P, que tengo 3 orbitales, PX, PY, PZ, no puedo llenar los 2 electrones en el PX, después en el PY, después en el PZ. Pongo uno en cada uno y después vuelvo al PX para poder completar los dos. Por eso dice que primero se ocupan con un solo electrón antes de comenzar con el apareamiento. Estos electrones desapareados tienen espines paralelos. Bien, y por último, cuando una sustancia es paramagnética y diamagnética. Paramagnética es cuando la sustancia tiene electrones desapareados y los campos magnéticos las atraen de forma débil. Diamagnética es cuando la sustancia tiene electrones apareados y los campos magnéticos las repelen de forma débil. Un caso para determinar de forma experimental si una sustancia es paramagnética o diamagnética sería el siguiente: se tiene una muestra, ¿sí?, en un tubo, debajo de esa muestra se coloca un imán. Si el imán atrae muy débilmente es porque es paramagnética, y si no lo atrae, sino que hace lo contrario, lo repele de forma débil, es porque es diamagnética. Bien, hay sustancias que presentan ferromagnetismo,
como ser el hierro, el cobalto y el níquel, que son los únicos que exhiben esta propiedad, lo que hace que esa sustancia se mantenga magnetizada en forma permanente cuando se coloca frente a un campo magnético. Lo que sucede es que los espines de los electrones orientados al azar se alinean por sí mismos en un campo aplicado. Los ferromagnetos lo que hacen es formar cúmulos en dominios que tienen una gran cantidad de átomos en volúmenes pequeños, y los átomos de cada dominio interactúan de manera cooperativa entre sí. Otra cosa que no dije, por ejemplo en la tabla periódica, a veces van a encontrar, cuando ustedes miran la configuración electrónica de la tabla que se describe en la tabla periódica, a veces van a encontrar que dice corchete, un determinado elemento y otro pedacito de la configuración electrónica. Entonces, ¿qué significa eso? Que para saber la configuración electrónica de ese elemento hay que ir al otro elemento para ver cómo es la parte de su configuración electrónica. ¿Por qué hicieron eso? Fue una forma de abreviar las configuraciones electrónicas, porque hay algunas que son cortitas, pero hay otras que cuando tienen muchos, cuando la cantidad de electrones es elevada, entonces se hace bastante extenso colocar su configuración electrónica completa.